A ver, habíamos visto un ejercicio en el cual cuando se considera una fuerza que depende de la posición, como es en este caso, la manera de encontrar el trabajo mecánico, como se nos pedía, pues fue a través de una integral, ¿no? Entonces, bueno, llegamos a ese resultado. En el segundo ejemplo que revisamos fue, o consistió, mejor dicho, en aplicar el teorema trabajo-energía. ¿De acuerdo? Entonces, algo que deben de recordar siempre es, el tema de trabajo-energía relaciona cambios en la energía cinética con el trabajo mecánico realizado por una fuerza sobre un objeto. ¿Ok? Este trabajo mecánico, este W que aquí aparece, se puede calcular de muchas formas dependiendo de la situación. Por ejemplo, ese W se puede haber calculado a través de un proceso de integración. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, con límites de X que les gusta, no sé, 5 metros, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta integral ya es definida, ya consistirá solamente en evaluar este, este resultado. ¿Ok? Entonces, digamos que en el teorema de trabajo-energía, el cambio en la energía cinética pues tiene una forma muy concreta, ¿no? Que siempre va a ser un medio de la masa por la velocidad del objeto, ya sea inicial o final, al cuadrado siempre. Y el W, ese W se puede estar calculando, repito, de varias formas. Si la fuerza que se está aplicando depende de la posición, eh, se puede realizar mediante una integración. Si ese trabajo tiene alguna dirección específica, se puede realizar, vean como lo hicimos por acá, a través de un producto escalar. ¿De acuerdo? Entonces, nada más será cuestión de tener cuidado de acuerdo al ejercicio, el cómo calcular ese trabajo mecánico. Bien, entonces lo que vamos a hacer este día va a consistir en aplicar ahora la conservación de energía mecánica para comenzar a resolver problemas. Ok, entonces el primero de ellos es el siguiente, el que está aquí mostrado. Eh, vean lo que se nos plantea. Un artista de trampolín, 72 kilogramos, va a saltar verticalmente hacia arriba desde la parte superior de una plataforma con una rapidez de 4.5 metros por segundo. Nos preguntan dos cosas. Inciso A, ¿con qué rapidez llegará este artista al trampolín que se encuentra 2 metros más abajo, como se ve en la figura? Y B, si el trampolín se comporta como un resorte de constante igual a 5.8 por 10 a la 4 newton metro, ¿qué tanto se deflexiona este? ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos está preguntando, pero antes de eso, como siempre, lo ideal es primero entender qué es lo que qué es lo que qué es lo que está pasando aquí. Digamos, la física del problema. Entonces, a ver, tómense unos instantes para, pues, si no queda claro algo de los datos que están ahí mostrados, no las preguntas, sino la información que nos están dando, pues vamos a comentarlo entonces. Entonces, ¿queda clara la situación aquí, que se nos intenta presentar? Más o menos, profe. Ok, ¿qué podría no estar quedando del todo claro?
tan solo de la situación ahí descrita. No, no las preguntas, ahora nos vamos a preocupar por ellas. Es que para determinar cuánto se va a contraer, bueno, el trampolín cuando caiga la persona, hay que saber con qué fuerza cae, pues, la persona, ¿no? Ok. Sí, si lo estuvieras tú analizando mediante la segunda ley de Newton, porque en la segunda ley de Newton aparece la fuerza que se Sí, necesita. Y de acuerdo a la ley de Hooke también, vamos a ver por acá, que lo teníamos aquí justamente, saber cuánto se va a estirar ese bueno, voy a referirme al trampolín como resorte, porque así nos lo pide el problema. Entonces, en este momento, cuando yo me refiera como al resorte, estoy hablando del trampolín. Bueno, lo que deflexione ese trampolín, evidentemente, pues tiene que estar relacionado con la fuerza que el, este, el artista ejecute o aplique sobre de para poderlo mover de su longitud o de su forma original a esa nueva forma. Entonces, sí, si quisieran analizarlo, repito, a través de la segunda ley de Newton, claro que necesitarían ese tipo de información. Pero justamente la conservación de energía mecánica por sí misma ya nos incluye mucha de esa información, o sea, está implícita esa información y por lo tanto no va a ser necesario tener explícitamente ese dato de la fuerza. Entonces, digamos, esa es la importancia de este tipo de ley de conservación. Entonces, bueno, a ver, vamos a intentar primero ver qué es lo que está pasando en ese problema. Entonces, aquí hay dos situaciones con las que hay que tener cuidado. La primera es entender que este artista, esta persona cuando se lanza, ¿qué movimiento va a describir? ¿Caída libre? Una parte de la caída va a ser libre, ¿sí? Podría ser, digamos, si somos muy exagerados tal vez, podemos pensar que el movimiento va a ser algo así, ¿no? Como tiro vertical y eventualmente caída libre, o un ligero movimiento parabólico, ¿no? Todo va a depender del ángulo con el que se lance. De hecho, aquí no nos hablan de ningún ángulo, digamos, de disparo o con el que ejecute este movimiento. Pero bueno, podemos asumir que ya sea que sea totalmente tiro vertical y caída libre o un movimiento parabólico, pues primero va a ir hacia arriba, va a llegar a un punto donde alcanza una altura máxima y después va a descender, ¿no? Y va a llegar al trampolín. Bueno, en esa situación, en esa primera parte de la historia, ¿ok? Debemos entender lo siguiente. Entonces aquí voy a hacer un esquema bastante simplista de lo que tenemos aquí. Entonces, vean, esta será eh, la, la base o la plataforma en la cual se encuentra inicialmente el artista que nos comentan. Y entonces lo que va a ocurrir es lo siguiente. Aquí abajo, voy a marcarlo con un color distinto. Aquí abajo tenemos, perdón, la plataforma, el trampolín, perdón, el trampolín. Aquí está, colocado ese trampolín. Ahí está. Entonces, el movimiento que podría ejecutar esta persona, lo muestro a continuación. Lanza, salta y después cae. Entonces, vean lo que nos están, entendamos lo que nos están preguntando. Nos cuestionan sobre qué velocidad o rapidez llega el artista al trampolín. En esta posición queremos conocer su velocidad. Justo cuando sus pies están entrando en contacto con el trampolín. Pero el trampolín sigue en su forma original. O sea, sigue, bueno, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la parte importante.
La segunda parte, la que nos pregunta el inciso B, ya es cuando el trampolín se deforma, se hunde. Eso va a consistir en el inciso B. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado aquí. El inciso A consiste simplemente en que analicemos desde el momento en que salta el artista hasta que entra en contacto por primera vez con el trampolín y no lo está deformando. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a la información que tenemos, sabemos qué velocidad tiene el artista cuando se lanza. Tenemos este dato de velocidad inicial. Conocemos también la distancia que va a recorrer hacia abajo. Digamos, aquí hay una distancia de 2 metros. ¿Okay? De que voy a llamar, por ejemplo, h a esta distancia. Entonces, ¿cómo podemos determinar esta parte? Bueno, lo vamos a hacer mediante conservación de energía mecánica, pero la conservación de energía mecánica, ¿recuerdan cuándo, digamos, es válida? ¿Cuándo se conserva la energía? Creo que por acá quedó. Quedó... ¿dónde lo mencionamos? Déjenme ver. Aquí está, aquí abajo. Aquí quedó. Dijimos que cuando una fuerza tiene, digamos, la atribución de ser conservativa, es porque esa fuerza realiza un trabajo mecánico que no depende de cómo se realiza ese trabajo mecánico. Únicamente va a depender de la posición inicial y final que adopte el objeto durante la acción de esa fuerza. Ejemplos de ese tipo de fuerzas, los mencionamos, son la gravedad o el peso y las fuerzas ejecutadas o realizadas por los resortes. Son ejemplos de fuerzas conservativas. Entonces, en el proceso en el que este artista realiza todo su show, su movimiento, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando sobre de él? Su peso, ¿no? Que es la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad, exactamente. ¿No? Por esa razón es que al momento de, aunque se lanza hacia arriba, sabemos que eventualmente va a llegar a una altura máxima, se va a detener momentáneamente y después va a caer, ¿no? Y eso se debe a que justamente en el proceso de ir hacia arriba, la fuerza de gravedad actúa, ya vimos que realiza un trabajo mecánico negativo, le va restando energía cinética, llega al punto más alto, la energía cinética se vuelve cero en ese punto, y después la fuerza de gravedad realiza un trabajo mecánico positivo, es decir, le provee de más energía. Y es por esa razón que el objeto en su descenso, o en este caso la persona, va a ir ganando mayor velocidad. Muy bien, entonces, hagamos ese comentario. Notemos que durante su caída, durante el proceso de caída, o el movimiento en general, sobre el artista solo actúa la fuerza de gravedad o peso, ¿ok? O peso W, la cual es una fuerza conservativa. Fuerza conservativa, ¿ok? Si no fuese así, no podríamos asegurar que la energía mecánica se conserva. Por eso es muy importante hacer esta aclaración o hacer esta mención. Identificar cuáles son las fuerzas
Y si estas son conservativas, entonces ahora sí podemos pasar a describirla o aplicar la conservación de energía mecánica. Bueno, entonces, la cual es una fuerza conservativa. Por lo tanto, la energía mecánica se conserva. Para aplicarla, ¿ok? Primero, tendremos que definir un origen de coordenadas. Un origen de coordenadas, ¿ok? Eso es muy importante porque recordemos que como parte de la energía mecánica o que vamos a considerar está la energía potencial gravitacional, y esa energía potencial gravitacional depende de las alturas, ¿no? Depende de dónde está ubicado un objeto. De hecho lo vimos, ¿no? Creo que sí fue un ejemplo que revisamos por acá, ¿no? Vean. Entonces es muy importante definir nuestro origen de coordenadas, digamos que al inicio. Muy bien, entonces definir un origen de coordenadas y posteriormente, dos instantes en los que se calculará la energía mecánica inicial y final. ¿Ok? ¿Por qué esto es importante? Bueno, recordemos lo que vimos o mencionamos hace unas clases. La conservación de energía mecánica implica que la energía mecánica medida al final de alguna situación, de algún evento, es exactamente igual a la energía mecánica de una situación inicial. ¿Ok? Entonces, lo que aquí nos conviene realizar es establecer, digamos, una ecuación que tenga esta información, en la que podamos decir, esa es la mecánica que tengo al inicio, y como sé que se va a conservar, entonces nos fijamos en algún otro punto de la trayectoria o del movimiento del artista, por ejemplo, evaluamos ahí la energía mecánica y sabemos que esas dos van a ser iguales. Vamos a ver esto a detalle a continuación. Bien, entonces, primero, como mencionamos aquí, tendremos que definir un origen de coordenadas. ¿Dónde gustan ustedes elegir su origen de coordenadas para este problema, para el inciso A? No sé, ¿dónde se encuentra el trampolín? Donde se encuentra el trampolín, o sea que, digamos, a nivel de suelo. Ujú. Bueno, no a nivel de suelo, pero sí a la altura inferior. Ok, entonces, a ver, de la energía mecánica, aquí faltó decirlo así. Para aplicar la conservación de energía mecánica, primero tendremos que definir un origen de coordenadas. Bueno, pues vamos a ello. Entonces, el origen de coordenadas, si alguien no tiene alguna objeción, se puede elegir de esta manera. Es más, vamos a ser más claros aquí y vamos a establecer justo en el punto en que se lanza. Así. Entonces, aquí tenemos nuestro eje X y acá arriba tenemos, bueno, sobre el eje, la línea vertical será el eje Y. Acá lo marco. Muy bien. Entonces, ya que lo hemos definido para el inciso A de esta manera, bueno, pues vamos a después identificar dos instantes para los cuales vamos a calcular la energía mecánica al inicio y al final. En donde conviene considerar como instante inicial en este proceso que nos comenta el problema. O sea, ¿en qué instante podemos decir esto lo voy a tomar como punto de partida? ¿Dónde salta, no? Donde salta, ok. Entonces, si eso va a ser así, esta situación, en este punto,
que estoy aquí marcando con color azul, en este vamos a tener que calcular el valor de la energía mecánica y la vamos a tomar como energía mecánica inicial. Y cuando consideremos aquí abajo, cuando está en contacto con el trampolín, esta persona, aquí vamos a considerar la energía mecánica final y la vamos a calcular también. Dado que hay fuerzas conservativas actuando en todo momento, estos dos valores de la energía los podemos igualar. Y eso ya nos va a dar lugar a encontrar lo que nos está pidiendo. ¿Ok? Entonces vamos a hacer esta parte. Muy bien. Entonces, continuemos aquí. Vamos a cambiar de color. Entonces vamos a comentar lo siguiente. Eligiendo como origen de coordenadas. ¿Ok? El nivel al cual se encuentra el trampolín, identificamos el valor de la energía mecánica, aquí, 1, cuando el artista salta. 2, cuando el artista entra en contacto con el trampolín. Ahora vamos a poner en los siguientes instantes, así para ser más claros. Entonces, eligiendo como origen de coordenadas el nivel al cual se ubica el trampolín, identificamos el valor de energía mecánica, o calculamos, tal vez sea lo adecuado, calculamos el valor de energía mecánica en los siguientes instantes. El primero, cuando el artista salta. Y 2, cuando el artista entra en contacto con el trampolín. ¿De acuerdo? Esos van a ser los instantes que vamos a considerar y que habíamos marcado en la figura aquí arriba. Muy bien. Entonces, para el primer instante, para el instante inicial, el 1 que estamos indicando arriba, ¿cuál es el valor de la energía mecánica? Entonces, a ver, consideremos. La energía mecánica, que vamos a llamar inicial, en general, va a depender de dos cantidades. De la energía cinética que tenga el objeto en esa situación, en ese instante, pero aquí viene la parte importante que hay que recordar siempre. Si bien la energía cinética es solamente dependiente de la velocidad, la energía potencial puede venir en varias presentaciones, por decirlo de algún modo. Es decir, tendremos que considerar si hay energía potencial gravitacional inicial más energía potencial elástica, es decir, si hay algún resorte involucrado que esté comprimido o estirado o tenga alguna deformación. ¿Ok? Por el momento serían nuestras dos contribuciones de energía potencial. Aunque existen otras formas de energía potencial, que por ejemplo depende de campos eléctricos, magnéticos y algunos otros, en este momento no nos interesan ese tipo de interacciones. Entonces tendremos que considerar al menos esos tres valores. Entonces vamos a analizar. Lo siguiente es, esta ecuación que está aquí escrita, la tenemos que expresar entonces de acuerdo a nuestro problema. Por lo tanto, para este artista, ¿qué contribución
de estas tres energías tendremos que tomar en cuenta? ¿Hay energía cinética inicial en esta situación que se nos plantea? Sí. Así es, porque porque necesita una cierta velocidad para impulsarse, ¿no? Con la cual abandonar la plataforma. Muy bien. Entonces, esta energía, ¿qué forma tiene? La voy a dejar incluso hasta con el mismo color. Tiene la forma de un medio de la masa del artista por la velocidad inicial con la que se lanza, que son 4.5 metros por segundo, si no mal recuerdo. Entonces, ahí esta es la primera. ¿Tiene energía potencial gravitacional en ese instante, en este que estamos considerando aquí? ¿Hay energía potencial gravitacional asociada a esa configuración? También, ¿Por qué? porque está a una altura de 2 metros sobre nuestras coordenadas de referencia. Exactamente. Aquí, por eso es la parte importante de haber definido previamente el origen de coordenadas, ¿no? ¿Dónde vamos a comenzar a contar, por ejemplo, las alturas? Entonces, de acuerdo a nuestro sistema de referencia, que está colocado digamos, a la altura del trampolín, la persona se encuentra por arriba, 2 metros arriba de ese nivel cero. Entonces, para ese nivel, sí hay energía potencial gravitacional. ¿Ok? Si hubiésemos elegido el nivel de referencia en algún otro punto, entonces el valor no eh, pudiera o no tener energía potencial gravitacional asociada a esa configuración. ¿Ok? Por eso es muy importante, insisto una vez más, definir previamente nuestro nivel de referencia. ¿Qué forma tendrá entonces esta energía potencial gravitacional al inicio? ¿A qué sea igual? Sería mg por h, ¿están de acuerdo? Donde h vale 2 metros. Entonces aquí tendremos m, g y h. ¿Tenemos energía potencial elástica en esta situación inicial? No. No, ¿Por qué no? porque uno entra en contacto con el resorte, ¿no? Más que eso, más que eso. La respuesta es correcta aún no, pero la razón no es porque no entre en contacto. Porque, aguas, porque por ejemplo acaba de empezar a entrar en contacto. Entonces, cuidado. O sea, la respuesta es no. ¿Cuál es la razón por la que no exista una energía mecánica elástica en ese instante? Porque no hay ningún resorte, o en este caso el trampolín, deformado. Recordemos, cuando un resorte va a ejercer un trabajo mecánico, cuando se encuentre deformado, cuando se encuentre ya sea estirado en su totalidad, comprimido en su totalidad, o al menos deformado alguna parte, alguna fracción de su longitud original. ¿Okay? En esas situaciones, vean, el resorte se desplaza de tal manera que se comprime, como en la figura que tenemos acá abajo, tenemos este desplazamiento, o se estira, con lo cual también tenemos este otro desplazamiento. En cualquiera de estas dos situaciones, vean, el área de esta figura no es cero. Por lo tanto, hay un trabajo mecánico debido a ese resorte. Y por lo tanto, lo pusimos acá,
aquí, vean, cuando esto no es cero, hay una energía potencial potencial elástica asociada. Entonces, una vez más, ¿por qué no hay una energía potencial elástica en este momento o en ese instante? Porque no hay ningún resorte que esté deformado. Esa es la razón. Porque, bueno, vamos a compararlo ahorita con el caso de la energía mecánica final para cerrar ese comentario. ¿Ok? Entonces, justo en ese instante en el que salta, no hay ningún resorte que pudiera estarle proveyendo de alguna energía. Entonces, la razón es, este término es cero. Si el artista se hubiese lanzado con apoyo de un trampolín en la plataforma, entonces en este caso sí tendríamos que considerar lo que se estuviese deformando dicho trampolín. Pero en este caso no sucede así. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí entonces con esta primera parte? No, ninguna. ¿No? Ok, bien. Pasemos entonces a escribir el instante que vamos a llamar como final. Ok, entonces aquí aprovechando esto, vamos a hacer algunas modificaciones. Entonces, para el instante que vamos a etiquetar como final, la energía mecánica pues va a tener la misma forma. Excepto que aquí vamos a tener que considerar justo lo que está sucediendo al final de dicha situación. Entonces aquí voy a, en principio, borrar esto. Ok. Y entonces lo que tendremos aquí son puros valores finales de energía mecánica, de energía cinética y de las energías potenciales que pudieran estar eh, presentes. Entonces veamos una vez más la figura. En esta situación, cuando entra en contacto con el trampolín, ¿habrá energía cinética? Sí hay energía cinética. ¿Ok? Recuerden eso porque justamente, no en todos los casos, pero en algunos exámenes que estuve realizando ayer, todavía tienen la idea que cuando un objeto impacta, digamos, o llega al suelo, o impacta con alguna superficie cercana al suelo, no sé, la velocidad es cero. Y eso no es cierto. Entonces, bueno, no recuerdo cuántas veces se ha mencionado y parece ser que no queda claro. Cuando un objeto, como es en este caso, el artista llega y empieza a tener contacto con el trampolín, no lo hace con velocidad cero. ¿Ok? No puede llegar con velocidad cero. Y la respuesta y el argumento para eso son varias. Desde cinemática, dijimos que cuando el movimiento es por ejemplo, en tiro parabólico, caída libre, cuando el objeto comienza a descender, su dirección, velocidad y aceleración, en este caso debido a la gravedad, apuntan en la misma dirección. Por lo tanto, va acelerando. Por lo tanto, va ganando velocidad. Desde el punto de vista de la segunda ley de Newton, recuerden ustedes el ejercicio, el ejercicio 1 de la tarea 6, cuando una partícula se deflecta, cambia de dirección por acción de una fuerza. Esa fuerza la va a acelerar. Por lo tanto, va ganando mayor velocidad cada vez. Entonces, cuando sucede, al existir una fuerza que la impulsa hacia abajo, no hay motivo para pensar que terminará con velocidad cero. Al contrario, va a ir ganando mayor velocidad. Y desde el punto de vista de la energía mecánica, lo vimos la semana pasada. Lo vimos, yo recuerdo que por aquí. Ajá, aquí está. Vean, el inciso B. Vimos que el trabajo mecánico debido a la fuerza de gravedad cuando un objeto está descendiendo es positivo. ¿Y qué significa eso según el teorema trabajo-energía? Pues que el objeto va a ganar mayor energía cinética. Es decir, va a ir ganando velocidad.
Por lo tanto, no, o sea, tenemos ahí 3 argumentos totalmente correctos para que nos quede ya de forma ya clara que un objeto no puede llegar cuando se cae al suelo con velocidad cero. No puede impactar con velocidad cero. No lo va a hacer. ¿Ok? Entonces, en este caso, la energía mecánica final sí tiene una parte de energía cinética. ¿Tendrá energía potencial gravitacional? ¿Tendremos energía potencial gravitacional? Esta parte en este instante. Aquí. No, no, ¿Por qué? porque otra vez respecto a nuestro eje de referencias, Ajá. estamos en altura cero. Así es. Exactamente. Una vez más, involucrando al sistema de referencia, el artista está llegando a la altura cero. Por lo tanto, no tenemos energía potencial gravitacional. ¿Tendremos energía potencial elástica en esta situación? Cuando entra en contacto con el resorte. Sí. A ver, ¿sí? ¿Seguro? Yo digo que todavía no. Y es justamente lo que les mencionaba con esa idea de que entra en contacto. O sea, imaginemos que en esta situación, digamos, si hacemos un zoom, lo que podemos estar imaginando es, ese es el trampolín y los pies del artista están tocándolo. ¿Okay? Si está apoyando. Y está, bueno, el artista yendo hacia abajo. Vean, justo en ese instante, el trampolín sigue en su forma horizontal. Aunque el personaje este ya está tocándolo. Pero justo en esa imagen, en esa situación, el resorte aún no está deformado. Por lo tanto, no está almacenando energía. No hay un trabajo que vaya a realizar. No tiene ningún desplazamiento. Es decir, si al resorte le asignamos una posición vertical Y0, sigue en esa posición Y0. Por lo tanto, tampoco hay energía potencial elástica. Y repito una vez más, vamos a tener energía potencial elástica cuando el resorte, o el trampolín en este caso, se encuentre deformado. Y en la situación del inciso A, ¿ok? Cuando el que nos comentan que es cuando el artista llega al trampolín, no hay deformación todavía. ¿Sí queda claro, muchachos? Mucho cuidado. O sea, porque una cosa hay que entenderlo. Una cosa es decir que está entrando en contacto, que lo está tocando, y una muy diferente es que ya lo esté deformando. En este caso, lo está tocando. Sus pies están entrando en contacto con la superficie del trampolín. Pero aún no lo deforman. La situación que nos plantea el inciso A es todavía no lo está deformando. Por lo tanto, no hay energía potencial elástica en el resorte. ¿Sí queda claro? Entonces, el detalle aquí, con el que hay que tener mucho cuidado. Entonces, esta sigue siendo cero y este otro término ahora es cero por el nivel de referencia que se ha elegido. ¿Ok? Entonces, lo único que nos queda, que tenemos como energía mecánica en esta parte, es puramente energía cinética, que tiene esta forma. ¿Ok? Entonces, antes de seguir, ¿quedó claro entonces los argumentos para tomar como cero estos dos últimos términos? Sí. Sí, para todos, sí, no va a haber problemas a la hora de que les toque a ustedes resolver ejercicios, no se van a confundir.
No se les va a olvidar, mejor dicho, porque creo que a veces más eso de que se les olvide que otra cosa. Pues ahí, no sé, anótenlo, hagan algo, hagan notitas, no sé, para que no pierdan de vista ese detalle. Sobre todo los problemas con los resortes a veces son un poquito engañosos, porque uno tiene que tener mucho, digamos, entender muy bien el problema para poder asignar o no una energía potencial elástica. Muy bien, entonces, sí, Profe, no escuché muy bien lo de por qué se hizo cero la energía potencial gravitacional. la razón es porque la energía potencial gravitacional depende de la posición a la altura a la cual te encuentres. ¿Ok? Entonces, Ok, sí, como la altura en el trampolín, justo cuando llega al trampolín va a ser cero, entonces todo lo que conlleva la energía potencial gravitacional se hace cero. exactamente, Ok, gracias. exactamente. Entonces, bueno, por eso es muy importante que uno defina inicialmente su origen de coordenadas, porque si no, empiezan a haber ahí términos que empiezan a aparecer y que pues traen información que puede ser problemática. Muy bien, entonces, ya que tenemos las energías calculadas en cada instante inicial y final, procedemos a igualarlas, porque la energía mecánica se está conservando debido a que solamente están actuando fuerzas conservativas. Entonces, continuando, tenemos, ¿ok? Entonces, este comentario de las energías, de la fuerza conservativa, lo establecimos justamente acá, ¿no? Aquí, de hecho al inicio, en este párrafo. Sobre el artista solo actúa la fuerza de gravedad, que es una fuerza conservativa. Por lo tanto, la energía mecánica se conserva. Ahí está nuestro argumento. Entonces podemos continuar aquí. ¿Y qué podemos indicar en este caso? Bueno, que la energía mecánica que tenemos al inicio va a ser igual a la energía mecánica que estamos registrando al final. Eso es lo que estaríamos teniendo debido a las fuerzas conservativas, a que solamente hay fuerzas conservativas actuando en este problema. Lo siguiente, pues, es sustituir lo que conocemos como energía mecánica inicial, que es esta cantidad, la de 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado más mgh. Entonces podemos sustituir aquí este valor y del lado derecho, la energía mecánica final. Entonces así nos quedaría. Bueno, aquí lo pongo al nivel que les corresponde. Ahí está. ¿Sí vamos bien? Lo que hacemos es ahora simplemente igualarlas, porque la energía mecánica, repito, se está conservando. Y lo que sigue ahí, pues es nada más hacer un despeje. ¿Qué estamos interesados en obtener en este problema? En este inciso A. La velocidad con la que llega el trampolín, bueno, la rapidez. Sí, exactamente. Por lo tanto, pues nada más bastará con despejar de esta ecuación esta BF. Y listo. Tendríamos ya entonces estaremos en pauta para conocer nuestro valor que nos está pidiendo. Ok, entonces aquí la velocidad final, ¿qué forma tendría? Entonces velocidad final sería igual a ¿qué? Noten que los términos de masa se van a eliminar. A ver, voy a escribir la expresión, ustedes me dicen si están de acuerdo con ella. Sería la raíz cuadrada de la velocidad al cuadrado, la velocidad inicial, más 2 veces g por h.
¿Ok? Hagan el despeje y eh, deberían tal vez estar llegando a este resultado. Pues lo único que bastaría por hacer es hacer la sustitución de valores, ¿no? Que en este caso la velocidad inicial creo que era de 4.5 metros, 4.5 metros por segundo. Entonces aquí son 4.5 metros por segundo. Al cuadrado más 2 veces la aceleración debido a la gravedad, 9.81 metros sobre segundo cuadrado, por una altura h, a la cual se encontraba el artista, que era de 2 metros. Ahí está. ¿Y eso cuánto les da? Una vez que hacen las cuentas. Me dio 7.71 7.71 ¿qué? metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Ok, eso sí, anda de ese orden. Y ese valor de la velocidad, numéricamente, ¿sí tiene sentido? ¿Sí es congruente con la situación? ¿Sí es algo que se esperaría que sucediera? O sea, que en comparación con la inicial, por ejemplo, fuese mayor. Pues sí, ¿Por qué? Porque sí es congruente. porque, ¿cómo me explico? Sería igual la velocidad final a la inicial si estuviéramos hablando a la misma altura del tiro que se está haciendo. Ok, Pero al estar más abajo, la gravedad lo acelera todavía más y por eso es más rápido que la inicial. exactamente. Así es, sí. Si nos hubiesen preguntado la velocidad cuando regresa a la misma altura de la cual saltó, encontraríamos que serían los 4.5 metros por segundo. El mismo valor. Pero si en efecto, como todavía descendió más, o sea, cayó todavía 2 metros, esa es la razón por la que fue acumulando mayor velocidad. O sea, la gravedad o el peso, la fuerza de gravedad lo fue acelerando o realizó un trabajo mecánico positivo, por lo tanto, pues su energía cinética o velocidad, pues es mayor. ¿Preguntas, muchachos? Entonces, con relación al primer inciso, creo que ahí se alcanza a ver todo. A ver, creo que sí se ve. Entonces, el secreto está en identificar un nivel de referencia, después identificar un instante en el cual tengamos información sobre la energía, que vamos a llamar energía mecánica inicial, y otro en el que pues podamos estar interesados, que sea el instante final, ¿no? Y para él evaluar la energía mecánica final. Posteriormente, esas dos energías se igualan siempre y cuando existen o podamos asegurar que hay fuerzas conservativas actuando. Una fuerza conservativa es aquella en la cual el trabajo mecánico realizado por dicha fuerza solo depende de las posiciones inicial y final, no de la trayectoria. No importa cómo se realizó, qué camino siguió el objeto para desplazarse de un punto a otro. Simplemente importa en dónde estaba y en dónde termina.
Muy bien, entonces vamos a ver el problema el inciso B. Vean lo que nos pregunta ahora. Si el trampolín se comporta como un resorte de constante igual a, bueno, el valor que nos están dando, ¿qué tanto se deflexiona este? Entonces vean, ahora sí, ¿cuál es la situación que se nos está planteando en este inciso B? Ahora, la segunda parte de esta historia. Es decir, ¿qué sabemos que va a suceder cuando cuando el artista entre en contacto con el trampolín? ¿Qué va a suceder eventualmente? El trampolín se va a estirar o bien se va a deformar. Se va a deformar. Entonces, de la posición que aquí estamos marcando como Y0, esta posición, sabemos que la persona va a seguir bajando. Pero entonces, en este proceso, aquí lo voy a poner como punteado, así. A ver, aquí. Okay. El resorte, vamos a hablar así, el resorte o el trampolín, va a comenzar a deformarse. Y conforme se vaya deformando, va a ejercer una fuerza. ¿En qué dirección? Hacia abajo. El resorte. Ah, el resorte, no, hacia Ajá, arriba. hacia arriba. Y esa fuerza hacia arriba, ¿qué va a generar sobre el artista? O sobre los pies del artista o de la persona. Un impulso. Aguas. El término impulso sí, lo vamos a ver, pero no, aguas con esta palabra. No va a ser un impulso. Impulso es otra cosa. A ver, piensen, ¿qué va a generar esa fuerza sobre la persona? Segunda ley de Newton. Una aceleración ¿En qué dirección? hacia arriba. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con Es un trabajo hacia arriba. A ver, vamos a ver. A ver, creo que, bueno, espero que sea claro, ¿no? A ver, cuando el artista comienza a deformar al resorte o al elástico del trampolín, este elástico, este material, va a ejercer una fuerza hacia arriba. Por la segunda ley de Newton sabemos que eso significa que sobre el artista, sobre sus pies, se va a ejercer una aceleración hacia arriba. Pero ¿hacia dónde se está moviendo esta persona? Ah, ok. Se sigue moviendo hacia abajo. Exacto, se sigue O sea, moviendo hacia abajo. lo va a desacelerar. Exactamente. Y por lo tanto, ¿qué va a suceder eventualmente con esta persona? Con su movimiento. Eventualmente va a ser, o sea, se va a detener, por decirlo así. Exacto, se va a detener. Va a haber un punto, va a haber un valor en el cual la deformación que se está observando va a ser tal que va a generar una fuerza tipo ley de Hooke que se opone a esa deformación que se le está realizando, y eso se va a traducir en que hay un trabajo mecánico negativo sobre la persona. Es decir, ¿qué va a pasar con su energía cinética? Se va a ir perdiendo. De tal manera que cuando el elástico esté totalmente deformado, ¿qué velocidad va a tener justo en ese instante la persona aquí involucrada? Cuando se haya deformado este elástico, que llegue a una posición, vamos a llamarla YR.
Cuando se encuentre justo a este nivel, ¿qué velocidad va a tener la persona? Cero. Cuando haya cero, exactamente, se va a detener, va a estar totalmente detenida. Justamente por esa fuerza que el resorte le está imprimiendo hacia arriba. O sea, recordemos esa cinemática. La velocidad de esta persona y la de su dirección va hacia abajo, pero el resorte le ejerce una aceleración. ¿Y qué pasa cuando velocidad y aceleración tienen distintas direcciones? El objeto frena, desacelera. Y momentáneamente va a terminar con velocidad cero. ¿Qué es lo que va a suceder después? La persona va a seguir la misma aceleración que le está imprimiendo el elástico, es decir, es lanzada hacia arriba. Y ese es el fenómeno que está sucediendo con cuando no se supone que han utilizado estos, bueno, o utilizaron en su momento, o si tienen familiares pequeños y van a fiestas y para tenerlos entretenidos, van y rentan trampolines, ¿no? Es lo que está sucediendo, esa es la explicación de por qué cuando los niños juegan, pues no es, o sea, se dejan caer, el elástico funciona como un resorte y después los impulsa. Y ahí están todo el instante saltando. Y ahí es lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué parte nos interesa analizar ahora? ¿Qué situación de toda esta historia podemos asignarle como la energía? Bueno, habremos de calcularla, tomarla como la energía mecánica inicial. ¿Dónde podría convenirnos? Puede ser la que tenemos como final en nuestro caso pasado. Así es. Como la energía mecánica se conserva en todo instante de tiempo, pueden ustedes volver a tomar energía mecánica inicial para el inciso B, la que teníamos en el inciso A, o cualquier otra. Por ejemplo, una por acá, una cuando estaba en la altura máxima, o justo cuando entró en contacto por primera vez con el trampolín. Esa la podemos tomar para el inciso B como la condición inicial, el instante inicial. Y el instante final, Pues sería la distancia donde el resorte se deforma y la persona llega a la velocidad cero. así es, exactamente. Entonces, voy a tomar prestada esta imagen, porque justamente esta imagen es la que vamos a utilizar para hacer el análisis del inciso B. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? Si es claro, entonces, lo que vamos a tener que hacer a continuación y por qué. De mi parte sí, profe. ¿Sí? Entonces, recuerden esto, cuando la energía mecánica se conserva, ustedes pueden fijarse o tomar como punto inicial o final cualquier punto en la trayectoria del movimiento del objeto, cualquiera. En particular, a nosotros, por el análisis que vamos a realizar, nos conviene tomar como punto bueno, para evaluar la energía mecánica inicial, aquella situación en la que el artista entró en contacto por primera vez con el resorte. O sea, esta situación nos está hablando de la energía mecánica inicial, ¿ok? Pero para el inciso B del problema. Y cuando el resorte o el elástico se ha deformado,
y los pies del artista están momentáneamente en reposo, esto nos estará hablando de la energía mecánica al final. Ok, entonces aquí lo pongo como inciso B. Inciso B. Para obtener el valor de la deflexión del elástico del trampolín, calcularemos, mejor lo voy a poner así, tomaremos como instante inicial el momento en el que el artista entra en contacto con el trampolín. Pero aquí lo voy a subir un poco, ponerlo así, con el trampolín. Me voy aquí abajo y continúa. A su vez, tomaremos como instante final aquel en el que el elástico está deformado y la velocidad de la persona es 0. Ahí está. Es así como lo vamos a considerar. ¿De acuerdo? Entonces, a ver. Situación inicial. Entonces, la situación inicial, que es la que comentamos cuando el artista entra en contacto con el resorte por primera vez, nos está dando esta condición. La voy a marcar aquí. Vean, es esta. O sea, esta la volvemos a tomar así tal cual está y la podemos tomar como condición inicial para el inciso B. Así como está. Los mismos valores. O sea, casi no hay que hacerle absolutamente nada. Entonces, así literal, podemos hacer un copy-paste de esta información y colocarlo acá. En el entendido, claro, que para el inciso B, esto que está aquí escrito es la energía mecánica inicial para esa parte. ¿Están de acuerdo que la altura sigue siendo 0? Sigue sin haber energía potencial gravitacional. Aquí donde, aquí lo voy a poner, donde esta velocidad que tenemos es la de hace rato, que era la de 7.71 metros sobre segundo, si no mal recuerdo. Aquí quito esto así y lo pongo así, BI, para no olvidarlo, para no confundir con la de 4.5 metros por segundo. Hasta aquí, ¿preguntas? No. No. Ok, bueno. Vamos entonces a escribir la situación final. Para la situación que estamos considerando como final, ¿okay? ¿Qué energías tendríamos que considerar? A ver, voy a tomar prestado
esta expresión una vez más. A ver, vayan pensando, ¿qué condiciones vamos a tener que meter en la situación final? Entonces, en principio, pues nos vamos a evaluar esta parte. A ver, entonces, de manera general, tendríamos que hablar o revisar si hay energía potencial gravitacional final y si hay energía potencial elástica final y si hay energía cinética final. Claro que podemos también preguntarnos eso. Entonces, revisemos la situación aquí que estamos mencionando. ¿Qué energías, si las hay, son cero? La cinética. La energía cinética, porque estamos asumiendo que cuando el elástico se ha deformado todo lo que puede dar de sí, la persona está totalmente quieta. Entonces, en este caso, en esta situación, esta energía es cero. Vamos a ver, ¿habrá energía potencial gravitacional aquí? Pues sí, solo que con un signo negativo. Así es. ¿Sí es claro por qué, muchachos? ¿Sí hay energía potencial gravitacional? Recuerden, desde un inicio se estableció que el origen de coordenadas se iba a colocar justo al nivel del elástico, del trampolín. Entonces aquí tenemos, ese sigue siendo nuestro eje X y el eje Y sigue estando en esta dirección. Eso no lo cambiamos para nada. Por lo tanto, si somos observadores, notaremos que la persona está ahora por debajo de ese nivel de referencia, en una posición YR. Entonces sí hay energía potencial gravitacional y en efecto negativa, porque ahora podemos escribir masa por gravedad YR. ¿Habrá energía potencial elástica en esta situación? Sí, o bueno, debería de. Debería de, porque el elástico o el trampolín está deformado. Justo en esta situación ya está deformado. ¿Y qué forma tiene esa energía potencial elástica? Recordemos, la habíamos visto por acá. La constante de resorte por el valor que se haya deformado, en este caso se ha estirado, al cuadrado entre 2. Esa es la forma de la energía potencial elástica. Entonces, K minúscula, por lo que se haya deformado. ¿Cuánto se deformó este resorte o este elástico? YR. YR. Espero si todo esto es claro. Vean, lo que se deformó, lo que se hundió en este caso fue YR, un valor de YR. Entonces aquí tenemos que anotar YR al cuadrado sobre 2. Y ese sería entonces el valor de energía mecánica al final, en la situación final. Entonces, así, debido a que la fuerza ejercida por un resorte
es también una fuerza conservativa, podemos aplicar la conservación de la energía mecánica. Energía mecánica. Esto quiere decir que podemos hacer los siguientes pasos. La energía mecánica inicial para el inciso B, igualarla a la energía mecánica final, también en el inciso B, así. Y no hay ningún problema, podemos hacer eso, porque hay hay fuerzas conservativas. Si sustituimos los datos que tenemos, lo que llegamos es a lo siguiente. Del lado izquierdo, pura energía cinética, y del lado derecho, energía potencial y tanto en su forma gravitacional como de tipo elástico. Y esa sería entonces la expresión que nos daría lo que queremos encontrar. ¿Quién es nuestra incógnita aquí? YR. 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 Por lo tanto, ¿cómo podremos resolver el valor? ¿Cómo podemos encontrar el valor de YR aquí? Pues primero lo factorizamos, ¿no? ¿Factorizamos? ¿De qué manera? ¿O cómo? A ver. Ajá, lo factorizamos donde está la energía mecánica final. Ajá. Y de ahí dejamos lo que está dentro de paréntesis para dejar solo a YR. Pero, o sea, hay que notar algo aquí importante. Quieres que hay un cuadrado. Exactamente. Entonces aún nos quedaría no poder despejar. Yo me iría con fórmula general. De hecho, ese es el procedimiento. Esto que está aquí, si lo acomodan de manera conveniente, a ver, lo voy a hacer, nada más para que a todos les quede claro. A ver. Este término lo voy a poner al inicio, con signo positivo. Después le restamos esta parte. Y este término lo mandamos del lado derecho, con signo cambiado. O sea, como un menos. Y esto se iguala a 0. Entonces, noten, tiene la forma de una fórmula general, bueno, de una cuadrática. Por lo tanto, el valor de la deflexión YR se obtiene resolviendo la ecuación cuadrática anterior. Y ahí está. Bueno, ya no lo vamos a hacer por cuestiones de tiempo, pero bueno, lo pongo aquí para que no se les olvide cuál sería la forma. Tienen todos los datos. Vean, conocen cuánto vale K, los da el problema. Conocen cuánto vale la masa del artista, la gravedad, conocen esta velocidad BI, justamente la calculada del inciso A, que vale 7.71 metros por segundo. Entonces tienen todos los valores para definir una A, una B y una C en la fórmula general y poder encontrar el valor de YR. Entonces, ¿sí queda claro entonces lo que seguiría? Ya llegados a este punto, lo demás es álgebra, resolver una ecuación de segundo grado. ¿Preguntas aquí, muchachos, con relación entonces a este caso? No, profe. No, profe. ¿No? Ok. Bueno, entonces, nada más para aprovechar el tiempo que me queda,
de esta sesión, vamos a comentar la solución de este otro problema. A ver, entonces, vean aquí lo que nos dicen. Se le da un empujón a un trineo hacia arriba de una pendiente sin fricción de 23 grados. Alcanza una altura vertical máxima de 1.12 metros por arriba del punto en que partió. ¿Cuál fue su rapidez inicial? A ver, entonces, ¿qué es lo que hay que considerar aquí? Digamos, ¿cómo hay que imaginarnos la situación? Bueno, tenemos entonces el plano inclinado. Tenemos un trineo que se encuentra, vamos a asumirlo al inicio, en la base de este plano inclinado. Entonces aquí tenemos, vamos a ponernos navideños, y aquí está el trineo de Santa. Aquí está el ángulo teta, que nos habla ahí el problema. Entonces, para que este trineo, que está en la base de este plano inclinado, termine en alguna posición sobre el plano inclinado arriba, pues debe de tener una velocidad inicial, ¿no? Con la cual comenzará a moverse. Esa es justamente la velocidad inicial que nos están pidiendo determinar. No sabemos cuánto vale la velocidad inicial. La situación final, ¿cuál es? Bueno, el trineo se ubica en alguna posición arriba. De hecho, vean lo que nos dice, a una altura vertical de 1.12 metros. Es decir, que desde la base del plano inclinado hasta ese punto, la distancia que hay entre la base, que era donde se encontraba el trineo, y donde se detiene, hay 1.12 metros. Cuando nos dice que alcanza una altura vertical máxima, la palabra clave aquí es máxima. ¿Qué velocidad sabemos con toda certeza que tiene ese instante? 0. 0, exactamente. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante la palabra clave aquí, máxima. Si no fuese la máxima, nos haría pensar, puede seguir avanzando, ¿no? O sea, puede seguir subiendo. Pero como dice que es la altura máxima, es decir, la máxima que llega, eso implica forzosamente que en ese instante y en esa posición, la velocidad final es 0 para el trineo. ¿Sí vamos bien? ¿Sí es claro? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, durante este proceso en el que el trineo comenzó a subir y eventualmente se fue deteniendo, ¿cuántas y cuáles fuerzas fueron las que estuvieron actuando? ¿Cómo dijo, profe? ¿Cuáles y cuáles fueron las fuerzas que estuvieron actuando durante el proceso de ir hacia arriba? El peso. Ajá, ok. ¿Alguna otra? La gravedad. Es el mismo. Es la Normal. misma. Y la normal. Ajá. Y la fuerza normal. ¿Sí están de acuerdo que hay una fuerza normal ahí presente? Sí, profe. Sí. Entonces, si la dibujamos, aquí hay una fuerza normal. No hay que olvidarnos de ella. Siempre, como cuando hay superficies en contacto, siempre va a estar presente. Bueno, sin embargo, ¿ok? Aquí viene la parte interesante. Sin embargo, la fuerza normal no realiza trabajo mecánico sobre el trineo. A ver, y tal vez preguntarán,
¿por qué no realiza trabajo mecánico? O sea, está presente en todo momento, pero ¿por qué no realiza trabajo mecánico? Bueno, recordemos, el trabajo mecánico, una de sus definiciones es la fuerza que se aplica sobre el objeto, punto, el desplazamiento. ¿De acuerdo? Ahora, vean lo que está sucediendo. La fuerza normal, en este caso, bueno, esto a su vez, me voy a adelantar un poco, saben que la definición del producto escalar también se puede escribir como el módulo de la fuerza aplicada por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que hay entre ellos. Entonces, quiero que piensen un momento en cómo se está moviendo y cómo se está aplicando esta fuerza. Durante el movimiento que realiza el trineo, que aquí lo voy a poner así, parece más un kayak, pero bueno. Vean, el trineo avanza sobre el plano inclinado en esta dirección. ¿Sí es claro? Avanza así, sobre el plano inclinado. Pero si orientamos nuestros ejes o giramos nuestra cabeza, estarán de acuerdo que es así como se estaría moviendo el trineo. Una línea recta sobre el plano inclinado. ¿Y la fuerza normal? ¿Qué dirección estaría teniendo? Vertical, Vertical, exacto. Por lo tanto, ¿qué ángulo hay entre este desplazamiento y el vector normal? 90 grados, 90 grados. ¿Y el coseno de 90 grados cuánto vale? 0. 0. Tenemos 0. Por lo tanto, eso nos da lugar a que el trabajo mecánico debido a la fuerza normal es 0. Es decir, que no quita ni atribuye nada a la energía a la energía cinética. No realiza ningún trabajo mecánico. Entonces, aunque la fuerza normal va a existir aquí en todo momento, no la tenemos que considerar para nada. Sus efectos no van a ser importantes. Por lo tanto, ¿cuál es la única fuerza que sí vale la pena considerar? El peso. ¿Y cómo es el peso? Una fuerza conservativa. Y si es una fuerza conservativa, ¿qué ley es válida? A ver, entonces vean. Por lo anterior, la única fuerza a considerar es el peso, que es una fuerza conservativa. Y ya que es conservativa, la energía mecánica se conserva. Es decir, que la energía mecánica al inicio, de una situación que podemos llamar inicial, va a ser igual a la energía mecánica en una situación final. Aquí concretamente, ¿quién nos interesaría considerar como energía o como situación inicial? B0, Ok, el punto donde, bueno, la situación en la cual hay una velocidad inicial y el trineo está en la base del plano inclinado. Muy bien. Entonces, eligiendo como nivel 0 la base del plano inclinado y hacia arriba las 10 positivas, ¿qué tipo de energía tenemos inicial? Cinética. Pura cinética, exactamente.
pura energía cinética. Y al final, es decir, cuando lo ubiquemos al trineo en esta posición, ¿a qué estaremos llamando como energía? ¿Qué deberíamos estar considerando para la energía mecánica final? La energía potencial. Exactamente, porque ya sabemos que está detenido. En ese momento, momentáneamente va a estar detenido. Por lo tanto, de aquí de manera muy rápida, podemos igualar la energía cinética al inicio con la energía potencial gravitacional al final. O en lugar de H, si quieren llamarle YF o Y final, como gusten, es válido. ¿Por qué no hay energía mecánica elástica aquí? Porque no hay resorte. Exactamente, sí, por la ausencia de resortes. Simplemente por eso, porque no hay resortes aquí en ningún momento. Entonces vean, sería igual a esto. Y ahí está entonces nuestra solución. Bastará pues simplemente datos numéricos que nos hable el problema, pero el análisis sería este. Entonces, la energía mecánica elástica puede ser cero por dos razones. La más obvia es cuando no hay resortes. O la segunda es que, aunque haya resortes en el problema, si este resorte no está deformado, no hay energía mecánica elástica asociada. Pues ahí es cuestión nada más de tenerlo presente. Y otra muy importante, cualquier fuerza que actúe sobre un objeto de manera ortogonal jamás va a realizar trabajo mecánico. Y un ejemplo es la fuerza normal. Comentarios, muchachos, preguntas con relación entonces a este segundo ejemplo. Creo que sí se alcanza a visualizar un poco más todo. Entonces, tal cual, estos temas de conservación de energía o de trabajo mecánico no son complicados. Lo único que hay que, una vez más, entender bien cuál es el fenómeno que se nos plantea para saber identificar y leer entre líneas. Por ejemplo, leyendo entre líneas es que supimos que la velocidad final de este trineo tiene que ser cero. O sea, no nos lo dijeron explícitamente, sino del mismo análisis del problema, uno llega a esa conclusión. Ok, bueno, entonces si no hay alguna pregunta, comentario, pues estaremos entonces terminando nuestra sesión justo a la hora y nos estaremos escuchando entonces la siguiente clase. Aún así, échenle un vistazo a lo que quedó pendiente para que practiquen. Sí, Sí, profe. profe, está bien. Sí, Hasta luego, profe. buen día. Igualmente, muchachos, hasta luego, buen día. Hasta luego, Hasta luego, profe. hasta luego.